Capítulo 29. Dale a Shikaku la paciencia de un santo, la necesitará. Notas. No he abandonado esta historia, lo juro. Esta es la prueba. He estado ocupado escribiendo otra historia que ha ido avanzando bastante rápido, pero decidí que era hora de sentarme y escribir otro capítulo sobre esto nuevamente. Así que, por favor, disculpen mi ausencia. De todas formas, el pobre Shikaku no sabe en qué se está metiendo, pero deseémosle un poco de suerte y paciencia. Necesitará ambas cosas para lo que Naruto está a punto de hacer a continuación. Disfrutar. Texto del capítulo. El día pasó más rápido de lo que a Koru le hubiera gustado. Obito se había ido a casa después de que Koru le hiciera prometer que descansaría y no se esforzaría demasiado, por lo que Koru había decidido dar una vuelta por los alrededores. No quería ir a los aposentos todavía, así que en su lugar, se dirigió por la ruta familiar hacia la casa de Ichiraku. Tenía un poco de hambre después de su sesión de enseñanza e Ichiraku siempre era una buena opción. La pequeña tienda estaba casi llena. Había un montón de civiles y algunos chunin allí, pero aparte de eso, nadie que Koru conociera directamente. Se sentó y esperó pacientemente a que Teuchi recibiera su pedido mientras dejaba que su mente vagara. Ahora que su lección y la de Obito habían terminado, estaba empezando a preguntarse de qué podría haber sido la reunión. No era todos los días que el jefe del clan se reunía para discutir temas importantes, ni era común que estuvieran presentes personas que no eran jefes de clan como Minato y la otra firma que no reconoció, así como todo el consejo. Estaba seguro de haber escuchado a Tsunade quejarse de ellos una vez y de cómo estaban allí con demasiada frecuencia para su gusto, incluso si se mantenían fuera de sus asuntos la mayor parte del tiempo. A diferencia del Sandaime, ella los buscaba para pedirles consejo con menos frecuencia y no dependía de ellos tanto como él. En realidad, pensando en Tsunade, Koru realmente quería traerla de vuelta a Konoha. La amaba, realmente la amaba, pero no podía aceptar que se escondiera de su hogar durante tanto tiempo debido a las pérdidas que sufrió. Dejar atrás su hogar y a la persona que amaba, Jiraiya, no era saludable para ella. Sin embargo, Koru no veía ningún problema en eso. Podría recuperarla sin ningún problema. Si había logrado hacerlo como un mocoso una vez, podría hacerlo de nuevo. Tal vez solo iba a pedirle a Hiruzen una misión especial. Pero volviendo a la reunión, era sospechoso. Koru sinceramente dudaba que tuviera algo que ver con él, pero nunca podía estar seguro. Tal vez fuera solo él después de todo, ya que siempre se encuentra en medio de la mayoría de los eventos importantes desde su infancia. Su proceso de pensamiento se vio interrumpido cuando Teuchi apareció frente a él, con su sonrisa de cliente estampada en su rostro. Hola, Shinobi-san. ¿Qué puedo ofrecerle? Koru descartó sus pensamientos por ahora y le envió una sonrisa educada. Ver a Teuchi de nuevo fue agradable. El hombre siempre había sido amable con él. Un tazón de ramen de miso por favor, señor. Apenas logró no llamarlo anciano de la manera familiar en que siempre lo hacía cuando era niño, pero se trabó con sus palabras en el proceso. Si el hombre se dio cuenta, no lo mencionó, porque solo le envió una sonrisa y un asentimiento. Enseguida. Con eso, el hombre desapareció detrás del mostrador nuevamente y dejó a Koru con sus propios pensamientos. ¿Crees que el Tsuchikage está causando problemas? Koru le dirigió la pregunta a Kurama, quien gimió levemente al ser molestado durante su siesta, pero respondió de todos modos. No me importa mucho el sistema político de este pueblo, pero dudo que toda esta gente se reúna para apoyar al Tsuchikage. Sobre todo el viejo mono y sus consejeros, el Nara y el bastardo ladrón de Kekko y Genkai. El resto no sería necesario. Koru tarareó en señal de acuerdo. Algo grande estaba pasando, pero no sabía qué. ¿Había sucedido esto también en la primera línea temporal? ¿Crees que los clanes están actuando mal? ¿Se trata de los Uchiha, tal vez? ¿O no había algo también con los Hyuga? No, eso fue unos años después, cuando Hinata tenía unos 3 años. De nada servirá que te devanes los sesos pensando en esto. Puede que sea una reunión de clan normal después de todo. Las cejas de Koru se fruncieron mientras miraba el mostrador frente a él sumido en sus pensamientos. Tal vez Kurama tenía razón, pero eso no significaba que no se preocupara. Había un hormigueo constante en el fondo de su mente que le advertía de algo que sucedería pronto. Era un instinto que se había vuelto dulce con los años. Una sensación de aprensión que aparecía cada vez que algo grande estaba a punto de suceder. La mayoría de los Kage tenían algo así, muchos shinobi de clase S también. Sus habilidades y experiencia en batalla eran como una alarma para ellos. Tal vez debería...
Un tazón de ramen de miso para ti, Shinobi-san. Una vez más, Teuchi interrumpió sus pensamientos colocando un arco justo frente a su rostro, haciendo que Koru parpadeara y mirara al hombre, sobresaltado y un poco avergonzado por no haberlo notado acercarse. Ah, cierto, gracias señor. Teuchi le hizo un breve gesto con la cabeza y rápidamente se fue a atender al siguiente cliente. ¿Hay alguna razón por la que estás pensando tanto? Una nueva voz se unió y Koru se encontró maldiciendo brevemente por no haber sido lo suficientemente consciente de su entorno como para casi sobresaltarse, pero rápidamente se calmó cuando registró la voz como la de Shikaku. Koru se giró en su asiento para mirar al hombre y casi sintió que se encogía de dolor por la compasión. Tenía profundas bolsas bajo los ojos y parecía incluso más cansado que el Nara habitual. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, lo que le mostraba a Koru que el hombre no se sentía en forma en ese momento. O esa reunión había sido agotadora o había sucedido algo más, ya que el hombre parecía necesitar dormir un poco durante al menos una semana seguida. Koru resopló, tratando de aligerar la atmósfera mientras Shikaku se sentaba a su lado. No estoy pensando demasiado. Creo que es una idea de los Uchiha. El bufido que Shikaku dio en respuesta hizo que Koru esbozara una sonrisa. Esperó pacientemente mientras Shikaku también pedía su plato y permanecían sentados en un cómodo silencio. Justo después de que Shikaku también recibiera su plato, Nara rompió el silencio. ¿Estás pensando, Entonces, ¿en qué estás pensando, Koru-san? Koru cerró los ojos por un momento y se preguntó si debía mencionar la historia con Danzo solo para ver si estaban en la misma página, pero ya había demasiada gente allí. Hablar con Shikaku sobre la posibilidad de derrocar al consejo y las amenazas que se estaban profiriendo no era una buena idea. Sobre esto y aquello. Estaba pensando en entrenar para uno. También estaba pensando en lo que estaba haciendo Minato-san. Escuché que lo habían convocado, Obito-kun me lo dijo. La pregunta estaba de alguna manera clara. Koru sabía sobre la reunión, pero no sabía de qué se trataba. Shikaku simplemente se sorprendió al escuchar que Koru lo había escuchado de Obito. ¿Lo hizo? ¿Cuándo sucedió eso? Hace un par de horas. Vino a verme y quería que revisara su entrenamiento ya que Minato estaba ocupado con una reunión aparentemente. Ahora, la forma en que Koru levantó una ceja y miró a Shikaku con solo una pequeña inclinación de cabeza le dijo que estaba consciente de que Shikaku también había estado allí. Shikaku no tenía idea de cómo lo sabía. La reunión había sido confidencial, por lo tanto, había sellos para evitar que alguien se entrometiera. En su rostro apareció una mueca de disgusto. Hay cosas en las que no deberías meter las narices y hay información que no conoces. Koru, visiblemente decepcionado, solo tarareó y tomó un sorbo de caldo antes de volver a sentarse. Había otra mirada de reojo dirigida a Nara, esta vez un poco más atrevida que interrogativa. ¿Me estás diciendo esto como mi superior o como un compañero de shoji? ¿Es una orden para que me aleje una simple advertencia tuya? Shikaku entrecerró los ojos. Koru estaba planeando algo, pero no sabía qué. Eso lo irritó. Ambas. No queremos que tu arduo trabajo para que te acepten sea en vano, naturalmente. Veo. Más silencio, esta vez un poco tenso, pero Koru no esperaba menos. Por supuesto, no obtendría una respuesta así como así. Para ellos, él era un desconocido. Era un poco frustrante tener que andar con rodeos en lugar de tener a alguien de adentro que pudiera ayudarlo mejor. Shikaku decidió terminar con ese tema en ese mismo momento y cambió de tema. Una sonrisa divertida se dibujó en su rostro y se inclinó ligeramente hacia atrás en su silla, ladeando la cabeza hacia un lado. Escuché sobre tu misión. Es tu primera vez operando para Konoha e Iwa ya la tiene tomada contigo. Eso es un logro. Koru permitió el cambio de tema y simplemente se encogió de hombros, sin embargo no pudo ocultar la sonrisa astuta de zorro que coloreó sus rasgos, mostrando claramente que estaba orgulloso, si no al menos divertido, de sus propias acciones. El viejo es mezquino y orgulloso. No me fue difícil enojarlo un poco. Se dio cuenta de que al menos los Chunin, que estaban un poco más lejos, estaban escuchando su conversación, ahora que se dieron cuenta de que Koru era la nueva incorporación en el libro de bingo con el nombre de El Ejército de Konoha. Shikaku parecía curioso y uno de los Chunin susurraba furiosamente mientras el otro le daba una palmada en el brazo para que se callara. Koru los reconoció vagamente como los guardias de las puertas. ¿Cómo se llamaban? ¿Kotone e Izumi? Eso sonaba bastante bien.
Vaya, si eran como Izumo y Kotetsu, lo que oyeran ahora se difundiría por toda la aldea en al menos 2 días. Al menos para todos los shinobi, los civiles normalmente no tenían nada que ver con los chismes de shinobi. Estás haciéndolo parecer como si no fuera el Tsuchikage. Lo es, pero además es un anciano con problemas de espalda que le da mucho cariño al sombrero. Pero no le digas que lo he dicho yo, porque me cortará la cabeza. Shikaku ocultó otro resoplido detrás de su mano y Koru pudo ver vagamente a Kotone jadear y mirar a su alrededor, como si el Tsuchikage estuviera a punto de descender de los cielos y pelear personalmente con Koru, con dolor de espalda o no. No te preocupes por eso, contárselo a alguien sería demasiado problemático, está bastante seguro de que Shikaku sabe que Kotone e Izumi lo harán. Lo que quiero saber es qué hiciste. Orochimaru dijo que no estaba al tanto, ya que fueron tus clones de sombra quienes se encargaron de ellos. Sin embargo, te negaste a decirle lo que hicieron. Koru resopló, poniendo los ojos en blanco con exasperación juguetona. Por supuesto que me negué. Ese hombre simplemente no sabe apreciar el buen humor. Su expresión fue reemplazada por una sonrisa mientras se reclinaba despreocupadamente en su silla, agitando la mano como si estuviera hablando del clima. Lo que hice fue atar a los ninjas de Iwa con lazos rosas, mi clon se esforzó por entrar en la siguiente mejor aldea, si se me permite mencionarlo, y los traje de regreso a su aldea. También podría haber pintado las puertas de la aldea con purpurina rosa y pintura y haberle dicho al Tsuchikage en una nota que no debería ser demasiado duro con ellos por fallar en la emboscada. Silencio. Entonces, Koru escuchó a Izumi atragantarse con su comida. Fue bastante cómico por la forma en que sus ojos casi parecieron salirse de su cabeza por el esfuerzo de tratar de respirar, reír y comer al mismo tiempo. Kotone parecía dividido entre dejar a su amigo así para que se riera él mismo o golpear a Izumi en la espalda para ayudarlo a respirar, lo que honestamente parecía una extraña mezcla de él agarrándose la barriga con sus hombros, temblando mientras trataba de salvar la vida de su amigo. Shikaku soltó una risa sorprendida y negó con la cabeza con cariño. Uzumaki, de hecho. No me había imaginado que fueras tan aterradora en lo que a bromas se refiere como Kusina. Koru parecía ligeramente ofendido. A pesar de todo el desánimo y el trauma que había experimentado y que definitivamente lo habían calmado, en el fondo era un bromista. Nadie debería insultar sus habilidades para hacer bromas. Diablos. Había pintado el monumento más importante de todo el pueblo a plena luz del día con un mono naranja neón y solo logró que lo atraparan cuando terminó y ya estaba en camino a escapar. Durante ese tiempo, incluso tenía a los malditos Anbu vigilándolo. Cualquiera que diga que el sigilo no es su fuerte claramente nunca ha sido víctima de sus bromas. Oh, créeme que lo soy. No soy tan estúpido como para hacerlo en un pueblo que me aceptó, pero que aún así podría haber cualquier cosa que haga contra ellos como una amenaza, incluso si es solo pegamento y pintura naranja neón que mezclé para que se pegara, o champú verde para el cabello que le di a cada persona con cabello insulso. Silencio una vez más. Shikaku lo miró con cansancio. Definitivamente hay una historia detrás de eso que no estoy seguro de querer escuchar. Koru le lanzó una mirada significativa. Realmente no lo sabes. El resto del, bueno, podríamos llamarlo almuerzo, transcurrió con bastante tranquilidad. A pesar de algunos comentarios sutiles de Koru para averiguar qué había sucedido durante la reunión, Shikaku había guardado silencio al respecto. Una vez que terminaron, cada uno pagó su parte y salió de la tienda, ignorando a Izumi y Kotone, que hacían gestos descontrolados hacia el Chunin recién llegado, quien inmediatamente lo miró con ojos atónitos. ¿Estás listo para dar un paseo? Hay algo de lo que necesito hablarte. A pesar de que la reunión había sido agradable, Koru necesitaba abordar el problema de Danzo. ¿En algún lugar tranquilo? Shikaku reconoció el tono de voz de inmediato y se adaptó a él. Koru quería elogiar su ingenio y su capacidad para analizar rápidamente lo que estaba sucediendo frente a él, así como su disposición a cooperar. Sí. También podríamos ir a los aposentos. Guren-san está fuera actualmente y parece que mis adorables sombras se han desvanecido. También había sellos silenciadores y sellos de barrera que había colocado en todos los aposentos mientras Guren dormía una vez. Más vale prevenir que curar. Shikaku asintió y le hizo un gesto a Koru para que caminara adelante. Dirige el camino. Tan pronto como la puerta se cerró, Koru se dejó caer en el sofá y enterró la cabeza entre las manos, con la frustración hirviendo bajo su piel.
Durante todo el camino hasta aquí trató de pensar en cómo abordar exactamente este lío sin parecer un enemigo que quiere derrocar al consejo, lo que técnicamente quiere hacer, pero eso no importa. Shikaku levantó una ceja ante su estado, pero no dijo nada y en su lugar se sentó al otro lado. Koru echó un vistazo por entre sus manos. ¿Quieres algo de beber? Tengo un té que ayuda a calmar los nervios, sugirió, dándole al hombre una sonrisa torcida. Shikaku solo inclinó la cabeza en señal de interrogación. ¿Lo necesitaré? La expresión de Kofu se tornó sombría. Definitivamente cuando Nara asintió, Koru rápidamente hizo aparecer un clon de sombra para preparar el té para ambos y otro para activar los sellos de silenciamiento y privacidad que había escondido por todos lados. Shikaku observó al clon que preparaba los sellos, impresionado por su maestría. ¿Sellos de privacidad, supongo? Él asintió. Hay gente que podría intentar escuchar. Tal vez incluso criaturas que intentarán escuchar. Koru terminó la oración con gravedad. ¿Quién sabe dónde está Cestu actualmente y qué estaba haciendo esa abominación ahora? El clon entró con el té y Koru lo tomó en sus manos, tomándose un momento para apreciar el calor que enviaba a través de sus manos, antes de recostarse. Shikaku se quedó en silencio, esperando que Koru dijera lo que fuera que necesitaba abordar y Koru se sintió agradecido por ello. Seré sincero al respecto. No tiene sentido hablar por las ramas. Cuando Shikaku asintió, continuó. Ayer Danzo me acorraló. Había colocado a 6 agentes de Rootami alrededor mientras estaba solo en mitad de la noche. Registró vagamente que Shikaku arqueó las cejas con sorpresa, pero Koru estaba demasiado ocupado contando lo que pasó. Se acercó a mí para hablarme de los sellos que usé en la misión con Orochimaru. Me pidió que le entregara algunos para los shinobi y procedí a preguntarle si era una orden oficial de Sandaime-sama o una pregunta suya. Hubo una breve pausa y Shikaku ya comprendió a dónde iba todo esto. Estaba seguro de que Hiruzen no había dado tal orden, por lo que eso significaba que esto sucedió sin su conocimiento. Me ofrecía hablar personalmente con Okage-sama sobre el asunto, pero me explicó que no estaba trabajando bajo sus órdenes. Naturalmente, me negué. En ese momento, el comandante Jonin frunció el ceño. No había pensado que Koru fuera protector de los secretos del clan, no cuando estaba enseñando a los niños, e incluso había tenido una lección de Fuinjutsu con Jiraiya y Minato, pero supuso que Koru se negó porque había sido Danzo y por la forma en que se lo pidió. Sin embargo, no podía quejarse. Shikaku, como jefe de clan, sabía lo valiosos que podían ser los secretos del clan. Cuando me negué, básicamente terminó con él amenazándome con no convertirlo en mi enemigo, a menos que quisiera asumir las consecuencias. Root dejó de espiarme después de eso y Danzo se retiró por ahora. Había muchas preguntas que rondaban en la cabeza de Shikaku, pero empezó con una de las más fáciles. ¿Root te ha estado espiando? Sí. Incluso después de que Sandaime-sama me autorizara, todavía tenía agentes de Root siguiéndome. Solo después del enfrentamiento de ayer se fueron. Volví a comprobarlo, pero el Hokage ya me había autorizado cuando sentí que Root me seguía, lo que significa que esto iba en contra de las órdenes o era algún plan retorcido para engañarme y no me enteré. Sin embargo, Sandaime-sama no me parece ese tipo de persona, así que no puedo estar seguro. Hubo silencio de nuevo, pero esta vez se prolongó más que antes. Shikaku podía entender por qué a Koru no le gustaba la situación, pero no entendía qué quería Koru específicamente de él. ¿Por qué le estaba diciendo esto? ¿Por qué Koru siquiera estaba pensando que Shikaku estaba listo para ayudarlo con lo que fuera que Koru planeara? Shikaku, junto con los otros jefes de clan, sabían de Root. También sabían que Hiruzen lo había disuelto, pero aparentemente seguía activo a pesar de las órdenes del Hokage. ¿Cuál es tu propósito al decirme esto, Koru-san? Quería oírlo de boca de Koru. Necesitaba oírlo de boca de Koru para determinar si era un enemigo o no. Koru apretó los puños, la frustración era evidente en su rostro. Había algo aparte de las cosas que Shikaku ya había oído, que Koru no le estaba diciendo. Era bastante obvio en realidad, por la forma en que tuvo que apretar la mandíbula para evitar soltar más secretos de los que consideraba necesarios. Shikaku había aprendido a leer pistas como estas con el tiempo, no era de extrañar cuando uno de sus mejores amigos era un Yamanaka con mucho talento. Escucha, Shikaku-san, él está planeando algo. No sé qué es lo que quiere todavía, pero necesito detenerlo. Necesito detenerlo antes de que ocurran desastres trágicos. Y por mucho que quiera hacer esto solo, reconozco que eso sería irracional. Confío en que tú entenderás esto.
La urgencia en su voz era real, así que, fuera lo que fuera de lo que Koru estaba hablando, él realmente creía que era verdad. Frunció el ceño. ¿De dónde venía la confianza que tenía en él este extraño? Apenas se conocían y, sin embargo, Koru parecía no ver ningún problema en confiar en él. Shikaku ignoró el sentimiento en sus entrañas que le decía que también debía confiar en Koru. Con su vida. Porque había algo en Koru que hacía que cualquiera quisiera estar detrás o a su lado, siguiéndolo. Koru era un líder nato y su comportamiento lo demostraba. ¡Qué pensamiento tan verdaderamente aterrador! ¡Qué desastres! Koru suspiró y se pasó una mano por la cara, pero guardó silencio. Shikaku lo miró fijamente durante un rato en busca de alguna pista y Koru evitó mirar en su dirección. Después de unos segundos, Koru volvió a hablar, pero no respondió a su pregunta. Le pediré a Okage-sama que me permita buscar a Tsunade Hime. Shikaku no había previsto que esto tomara esa dirección, por lo que se inclinó hacia atrás, sorprendido y ligeramente confundido. ¿Tsunade-sama? ¿Qué tiene que ver ella con esto? Un movimiento de la mano de Koru y un breve segundo en el que cerró los ojos. Su clan estuvo involucrado en uno de esos desastres, y ella tiene suficiente influencia sobre Okage-sama para ayudarnos. Ahora bien, ¿no fue eso sorprendente? Su clan estuvo involucrado en uno de esos desastres. El cerebro de Shikaku trabajaba a toda velocidad intentando discernir lo que eso significaba. ¿Qué tenían que ver los Senju con Danzo? ¿Qué podría haber hecho Danzo para que afectara tanto a los Senju que ahora están casi extintos? Que murieran en la Segunda Guerra no tenía nada que ver con el consejero. A menos que la expresión de Shikaku se oscureció considerablemente y estuvo tentado de levantarse y mirar fijamente al hombre frente a él. Su voz era fría cuando habló de nuevo, haciendo que Koru lo mirara. Cuidado, Jonin no Koru Uzumaki, estás lanzando acusaciones graves. Uno pensaría que estás planeando derrocar al consejo, lo que se consideraría traición. Se le escapó un profundo suspiro y Koru se reclinó con los ojos cerrados, tomando un sorbo de té. El silencio cayó sobre ellos una vez más. Koru estaba planeando cuidadosamente qué decir a continuación mientras Shikaku esperaba. Su amenaza estaba vagamente suspendida en el aire, sin respuesta, pero el comandante sabía que había sido escuchada y considerada. La atmósfera era tan tensa y densa que prácticamente se podía cortar con un kunai, pero ninguno de los dos la rompió. Se quedaron sentados allí, escuchando los sonidos que llegaban desde el exterior de la ventana, aunque no se podía oír nada del interior. A pesar de que Koru era una persona brillante y parecía disfrutar hablando, el silencio parecía mucho más incómodo para Shikaku. Estaba usando el silencio para juntar todas las piezas que tenía y tratar de crear una imagen que tuviera sentido, pero no se le ocurría nada que no sonara como algo completamente fuera de este mundo. La renuencia de Koru a contarle todo también estaba haciendo que esto fuera más difícil. Necesitaba más información. No necesariamente sobre toda esta terrible experiencia, sino sobre el propio Koru, para saber por qué el hombre estaba haciendo todo esto. Koru-san. El rubio levantó la cabeza de golpe y había algo parecido a la esperanza en sus ojos, un brillo reticente que tal vez, solo tal vez, Shikaku estaría de acuerdo a pesar de que lo habían dejado en la oscuridad. Koru, sin embargo, se encontró con una determinación férrea. Tienes que entender que las cosas que dices te hacen parecer un enemigo. Si no estuviera tan seguro de tu sinceridad, te habría traído a TI hace mucho tiempo. Pero si ya me estás contando esto, entonces necesito que no me dejes en la oscuridad. O me cuentas toda la historia o no me la cuentes. Por mucho que entienda que un shinobi tiene sus secretos, sea lo que esto significa, es importante. Lo suficientemente importante como para que te arriesgues a que te ejecuten por traición al planear un golpe de estado con el comandante Jonin. De nuevo se hizo un pesado silencio. Koru ya sudaba nerviosamente y Shikaku podía ver las cuentas brillar en sus sienes. Parece que algo en su resolución de no decirle nada al hombre se rompió, porque de repente se sentó derecho y lo miró. Realmente lo miré. Sus ojos azules lo miraban con una intensidad que nunca había visto en nadie antes. Tal vez solo en una persona, pero incluso eso había sido una copia barata de lo que era esto. Había una determinación en sus ojos que le mostraba a Shikaku que, fuera lo que viniera después, Koru no vacilaría. Shikaku-san, lo que quiero decirte parecerá imposible. Probablemente no me creas o, peor aún, me lleves a TI. Shikaku frunció el ceño. Koru ya le había hablado de los desastres, de Root y de los Uchiha que habían sido rechazados. ¿Qué podría venir después? Déjame ser el factor decisivo en eso.
Sin embargo, ante su petición, el rubio negó con la cabeza. Por favor, déjame terminar. Lo que quería decir es que no me creerás, por lo tanto no te lo diré. ¿A qué se refiere? Pero ¿y si? ¿Y si puedo conseguirte pruebas de mis afirmaciones? ¿Y si tengo una forma de demostrar que lo que quiero decir es 100% cierto, si solo me das unos días, no, un día? Un solo día, incluso lo haré esta noche. Solo necesito que me cubras esta noche. ¿Eso ayudaría? Shikaku miró a Korn, completamente estupefacto. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué planeas hacer? ¿Eso es un sí o un no? Koru se inclinó hacia adelante, el té se derramó a un lado y los ojos se fijaron únicamente en Nara. Shikaku se inclinó hacia atrás en respuesta, abrumado por el repentino entusiasmo de su nuevo Jonin. Una mueca cruzó sus rasgos. Koru-san, ¿qué estás? Una sola noche. Eso es todo lo que necesito. Su ceja se arqueó al ser interrumpido nuevamente. Si bien había dudado hace unos minutos, ahora era muy persistente. Shikaku casi no creía que ese fuera en realidad Korn, pero de alguna manera esta determinación le convenía mucho más que la vacilación anterior. Pasaron unos segundos más en los que ambos se miraron fijamente, cada uno luchando por la determinación del otro de romper primero. Como era de esperar, fue Shikaku quien se rindió con un profundo y sufrido suspiro, mientras se frotaba el puente de la nariz. Está bien. Está bien, te cubriré. Solo obtén la maldita prueba, problemático Uzumaki. Pero debes saber que si este es un plan retorcido que termina causando daño a Konoha, me ocuparé de ti yo mismo. A pesar de la genuina amenaza, una sonrisa brillante se extendió por su rostro y Koru se sentó derecho, saludando alegremente al hombre. ¡Genial! Prometo que no voy a morir. ¿En qué se había metido?